Jueces 8-10. Traducción en lenguaje actual. Derrota final de los madianitas. Los de la tribu de Efraín estaban muy enojados con Gedeón, y le reclamaron: ¿por qué no nos dijiste que ibas a pelear contra los madianitas? ¿Por qué no nos avisaste? Gedeón les respondió: comparado con lo que hicieron ustedes, yo no he hecho nada. Lo poco que hicieron ustedes fue mucho más de lo que hicimos nosotros. Con la ayuda de Dios pudieron capturar a Oreb y a Zeeb, los jefes madianitas, y eso tiene mucho más valor. Con estas palabras de Gedeón, se les pasó el enojo a los de Efraín. Gedeón y los 300 hombres que lo acompañaban llegaron al río Jordán, y lo cruzaron. Estaban muy cansados, pero seguían persiguiendo al enemigo. Al llegar a Sucot, Gedeón les pidió a los que vivían allí: por favor, denles algo de comer a mis soldados, porque están muy cansados. Estamos persiguiendo a Seba y a Salmuná, los dos reyes madianitas. Pero los jefes de Sucot le respondieron: ¿por qué tenemos que darle de comer a tu ejército? Todavía no han capturado a Seba y Salmuná. Entonces Gedeón les dijo: está bien. Con la ayuda de Dios capturaremos a Seba y a Salmuná, y cuando lo hayamos hecho volveremos a este lugar y nos vengaremos de ustedes. Los azotaremos con ramas espinosas y arbustos del desierto. De allí Gedeón se fue a la ciudad de Penuel, y les pidió lo mismo a los que vivían allí. Los de Penuel le contestaron lo mismo que los de Sucot. Así que Gedeón les dijo a los de Penuel: cuando vuelva, después de lograr la paz, echaré abajo esta torre. Seba y Salmuná estaban en Carcor con unos 15,000 hombres, que era lo que quedaba del ejército que salió del este, porque habían muerto 120,000 soldados. Gedeón subió por el camino que pasa al este de Nova y Yogbeá, y los atacó por sorpresa. Seba y Salmuná trataron de huir, pero Gedeón los persiguió y los capturó. Eso causó mucho miedo y confusión en el ejército madianita. Cuando Gedeón volvía de la batalla por el paso de Jerez, capturó a un joven de Sucot y le hizo unas preguntas. El joven le dio los nombres de los 77 jefes de Sucot. Entonces Gedeón fue a hablar con los hombres de Sucot y les dijo: ¿se acuerdan que se burlaron de mí y no quisieron ayudarme? Me dijeron que no podían darle de comer a mi cansado ejército, porque todavía no habíamos capturado a Seba y a Salmuná. ¿Se acuerdan? Pues aquí los tienen. Y Gedeón tomó a los jefes de Sucot, y los azotó con ramas espinosas y arbustos del desierto. También echó abajo la torre de Penuel, y mató a los hombres de esa ciudad. Después les preguntó a Seba y a Salmuná: ¿cómo eran los hombres que mataron ustedes en Tabor? Ellos le respondieron: se parecían a ti. Todos parecían ser príncipes. Gedeón exclamó: eran mis hermanos, los hijos de mi propia madre. Les juro por Dios que, si los hubieran dejado vivir, yo no los mataría a ustedes dos ahora. Enseguida Gedeón le ordenó a Jeter, su hijo mayor: vamos, mátalos. Pero Jeter no se animó a sacar su espada, porque era todavía muy joven. Entonces Seba y Salmuná le dijeron a Gedeón: si realmente eres tan valiente, mátanos tú mismo. Entonces Gedeón se levantó y los mató. Luego les quitó a los camellos de Seba y Salmuná los adornos que llevaban al cuello. Después de eso los israelitas le dijeron a Gedeón: queremos que tú y tus descendientes nos gobiernen, porque nos has salvado de los madianitas. Gedeón les respondió: ni mi hijo ni yo los gobernaremos. Quien los va a gobernar es Dios. Pero una sola cosa les pido: que cada uno me entregue los anillos de la gente que ha capturado. Y es que los madianitas, como otra gente que vivía en el desierto, usaban anillos de oro. Así que los israelitas le respondieron: con mucho gusto. Aquí están. Y extendieron en el piso una capa donde cada uno echó un anillo de los que habían capturado. El oro de los anillos que recibió Gedeón pesaba casi 19 kilos. Además, le entregaron adornos, joyas y telas finas que usaban los reyes madianitas, y los collares de sus camellos. Con todo ese oro, Gedeón hizo una estatua y la colocó en Ofra, su ciudad. Todos los israelitas le fueron infieles a Dios, porque iban a adorar esa estatua. Aún para Gedeón y su familia, la estatua resultó ser una trampa. Así fue como Israel venció a los madianitas,
los cuales nunca más recobraron su poder. Y mientras Gedeón vivió, hubo en esa región 40 años de paz. Muerte de Gedeón. Gedeón se fue a vivir a su propio pueblo, y allí tuvo muchos hijos con sus varias esposas. Pero en Siquem tuvo otra mujer, de la cual nació un hijo a quien llamó Abimelec. Cuando Gedeón murió, era ya muy anciano. Lo enterraron en la tumba de su padre, Joás, en Ofra, ciudad de Abiezer. Después de que murió Gedeón, los israelitas volvieron a pecar contra Dios, pues adoraron a dioses falsos. Eligieron a Baal-Berit como su dios, y se olvidaron del Dios verdadero, que los había librado de todos sus enemigos. Y no fueron bondadosos con la familia de Gedeón, a pesar de todo el bien que él les había hecho. Abimelec. Abimelec, hijo de Gedeón, se fue a Siquem para hablar con sus parientes, y les dijo: convenzan a la gente de Siquem de que es mejor que los gobierne yo, que soy su pariente materno, y no los muchos hijos de Gedeón. Entonces sus parientes se fueron a hablar con los de Siquem. Estos decidieron apoyar a Abimelec, y le dieron mucho dinero, el cual sacaron del templo de Baal-Berit para que matara a los otros hijos de Gedeón. Abimelec alquiló a unos bandoleros para que lo acompañaran, y fue al pueblo de su padre. Allí, sobre una misma piedra mató a sus hermanos. El único que se salvó fue Jotam, el hijo menor de Gedeón, porque se había escondido. Entonces toda la gente de Siquem se reunió con la de Bet-Miló, junto al roble sagrado que está en Siquem, y nombraron rey a Abimelec. La fábula de Jotam. Cuando Jotam se enteró de que había nombrado rey a Abimelec, subió a lo más alto del monte Gerizim, y desde allí gritó con voz muy fuerte: oigan, gente de Siquem, lo que voy a contarles. Así tal vez Dios los oiga a ustedes. En cierta ocasión los árboles salieron a buscar a alguien que reinara sobre ellos. Le pidieron al olivo que fuera su rey, pero el olivo les respondió: para ser rey de los árboles tendría que dejar de producir aceite, el cual se usa para honrar a los dioses y a los hombres. Le pidieron entonces a la higuera que reinara sobre ellos, pero la higuera les respondió: para reinar sobre los árboles tendría que dejar de dar higos dulces y sabrosos. Luego le pidieron a la planta de uvas que reinara sobre ellos, pero ella les respondió: para reinar sobre los árboles tendría que dejar de producir vino, el cual alegra a los dioses y a los hombres. Entonces todos los árboles le pidieron al pequeño arbusto que fuera su rey, pero el arbusto, que estaba lleno de espinas, les respondió: si de veras quieren que sea yo su rey, vengan a refugiarse bajo mi sombra. De lo contrario, aunque soy pequeño, de mí saldrá fuego y consumirá a todos los grandes cedros del Líbano. ¿Les parece que fueron ustedes honestos y sinceros cuando nombraron rey a Abimelec? ¿Han sido leales a Gedeón, y han tratado bien a su familia, como él los trató a ustedes? Mi padre peleó por ustedes y arriesgó su vida cuando los rescató de los madianitas. En cambio, ustedes se han rebelado hoy contra la familia de mi padre al matar sobre una misma piedra a sus hijos. Además, ha nombrado rey de Siquem a Abimelec, solo porque es pariente materno de ustedes. Si lo que hicieron hoy con Gedeón y su familia fue en verdad honesto y sincero, alégrense con Abimelec, y que él también esté contento con ustedes. Pero si no es así, que salga de Abimelec un fuego que devore a la gente de Siquem y de Bet-Miló, y que de estas dos ciudades salga un fuego que lo destruya a él. Cuando Jotam terminó de decir esto, huyó y se fue a vivir a un pueblo llamado Pozo, porque tenía miedo de su hermanastro Abimelec. Rebelión contra Abimelec. Después de que Abimelec había reinado 3 años, Dios hizo que la gente de Siquem se rebelara contra Abimelec. Así Abimelec recibió su merecido por haber matado a sus hermanos, y también los de Siquem fueron castigados por haberlo ayudado. Algunos de Siquem se escondieron en las montañas, dedicándose a robar a todos los que pasaban por allí. Y Abimelec se enteró de esto. En cierta ocasión, Gaal, hijo de Ebed, pasó por Siquem con sus hermanos y se ganó la confianza de los de esa ciudad, los cuales salieron al campo y recogieron uvas para hacer vino. Hicieron una gran fiesta, donde además de maldecir a Abimelec, comieron y bebieron en el templo de su Dios. Y Gaal dijo: ¿quién se cree Abimelec? ¿Por qué los de Siquem tenemos que ser sus esclavos? Se cree mucho por ser hijo de Gedeón, pero la verdad es que tanto Gedeón como Zebul fueron simples ayudantes de Jame, el verdadero jefe de Siquem. Así que nosotros serviremos a Jame, pero no a Abimelec.
Si yo fuera jefe de ustedes, echaría de aquí a Abimelec y le diría que reúna a todos los soldados que pueda para pelear contra mí. Cuando Zebul, gobernador de la ciudad, oyó lo que decía Gaal, se enojó mucho. Entonces le envió este mensaje a Abimelec, que estaba en Arumá. Gaal y sus hermanos han llegado a Siquem, y están alborotando a la gente y poniéndola en contra tuya. Ven con tus soldados esta noche y escóndete en el campo, y ataca la ciudad al amanecer. Y cuando Gaal y sus hombres salgan a pelear contra ti, haz con ellos lo que te parezca mejor. Así que Abimelec y todos los que estaban con él salieron esa noche y, divididos en 4 grupos, se escondieron alrededor de Siquem. Cuando Gaal salió al portón de la ciudad, Abimelec y sus hombres salieron de sus escondites. Gaal los vio y le dijo a Zebul: «Mira, por los cerros viene bajando gente». Zebul le respondió: «No es gente. Son las sombras de los cerros». Gaal volvió a decirle: «Mira bien. Son hombres los que vienen bajando por el cerro central. Y por el camino del roble de los adivinos viene otro grupo». Entonces Zebul le dijo: «¿Y ahora qué me dices? ¿No decías que Abimelec no era nadie para hacernos sus esclavos? Ahí están los hombres que despreciaste. Sal a combatirlos». Gaal salió entonces al frente de la gente de Siquem, y peleó contra Abimelec. Pero Abimelec lo persiguió, y Gaal salió huyendo. Muchos cayeron heridos a lo largo del camino, hasta el portón de la ciudad. Zebul, por su parte, echó a Gaal y a sus hermanos, y no los dejó vivir en Siquem. Abimelec se quedó en Arumá. Al día siguiente, Abimelec se enteró de que los de Siquem saldrían al campo. Dividió entonces a sus hombres en 3 grupos, los cuales se escondieron en los campos. Cuando Abimelec vio que los de Siquem salían de la ciudad, salió él también de su escondite y los atacó. Rápidamente Abimelec y el grupo que estaba con él fueron a apoderarse del portón de la ciudad, mientras los otros 2 grupos atacaban a todos los que estaban en los campos y los mataban. Abimelec siguió peleando todo ese día, hasta que se apoderó de la ciudad, y mató a la gente que estaba allí. Luego destruyó la ciudad y esparció sal sobre las ruinas. Cuando los que estaban en la torre de Siquem se enteraron de lo que había sucedido, se refugiaron en el templo de El-Berit. Abimelec supo que los de la torre de Siquem se habían refugiado allí, así que se fue con toda su gente al monte Salmón. Con un hacha cortó unas ramas, se las colocó sobre el hombro, y les dijo a sus hombres que hicieran lo mismo con rapidez. Todos cortaron ramas y fueron con Abimelec hasta el refugio del templo. Allí pusieron las ramas y les prendieron fuego. Así quemaron la torre, y murieron todos los que estaban dentro de ella, que eran unas 1000 personas, entre hombres y mujeres. Después Abimelec se fue a Tebes, la rodeó y la capturó. Dentro de la ciudad había una torre muy bien protegida. Todos los hombres y las mujeres de la ciudad se refugiaron allí. Cerraron bien las puertas y se fueron al techo. Abimelec se acercó a la puerta de la torre para atacarla, pero cuando se preparaba para incendiarla una mujer le arrojó una piedra de molino. La piedra le cayó en la cabeza y le rompió el cráneo. Rápidamente llamó Abimelec a su ayudante de armas, y le dijo: «Saca tu espada y mátame. No quiero que se diga que una mujer me mató». Entonces su ayudante le clavó la espada, y Abimelec murió. Cuando los israelitas se enteraron de que había muerto, regresaron a sus casas. De esta manera Dios castigó a Abimelec por el crimen que había cometido contra su padre, al matar a sus hermanos. También Dios hizo que los de Siquem pagaran por todos sus crímenes, tal como lo había dicho Jotam cuando los maldijo. Tolá. Después de Abimelec, un hombre llamado Tolá, de la tribu de Isaacar, fue el jefe que salvó a Israel. Tolá era hijo de Pua y nieto de Dodo, y vivía en Samir, en las montañas de Efraín. Durante 20 años dirigió a los israelitas, hasta que murió y fue sepultado en Samir. Jair. Después de Tolá, fue jefe Jair, que era de Galaad. Jair fue jefe de los israelitas 22 años. Tuvo 30 hijos, y todos ellos eran gente importante. Tenían, además, 30 ciudades en Galaad, que todavía se conocen como las ciudades de Jair. Cuando Jair murió, lo enterraron en un lugar llamado Camón. Los amonitas dominan Israel. Los israelitas volvieron a pecar contra Dios porque adoraban a Baal y a Astarte, y también a los dioses de los sirios,
los sidonios, los moabitas, los amonitas y los filisteos. Abandonaron a Dios y dejaron de adorarlo. Entonces Dios se enfureció contra los israelitas, y dejó que los filisteos y los amonitas los dominaran. Durante 18 años los filisteos y los amonitas fueron crueles y maltrataron a todos los israelitas que vivían en Galaad, al este del río Jordán, en la región de los amorreos. Los amonitas cruzaron el Jordán para atacar también a las tribus de Judá, Benjamín y Efraín, y los israelitas se vieron en graves problemas. Entonces los israelitas le pidieron ayuda a Dios, y le dijeron: «Hemos pecado contra ti al abandonarte para adorar a dioses falsos». Dios les respondió: «Yo los libré de los egipcios, de los amorreos, de los amonitas y de los filisteos, ¿no es verdad? Cuando ustedes me suplicaron que los salvara, yo los libré de los sidonios, de los amalecitas y de los madianitas. A pesar de eso, ustedes volvieron a abandonarme para adorar a dioses falsos, así que ahora no los voy a salvar. Vayan a pedirle ayuda a los otros dioses. Ya que ustedes los eligieron, que ellos los saquen del problema». Los israelitas volvieron a decirle a Dios: «Reconocemos que hemos pecado, así que haz con nosotros lo que mejor te parezca. Pero, por favor, sálvanos ya». Quitaron entonces los dioses falsos que tenían, y volvieron a adorar a Dios. Y él se puso triste al ver cómo sufría su pueblo. Los amonitas se prepararon para la guerra y acamparon en Galaad. Los israelitas, por su parte, se reunieron y acamparon en Mizpá. Los líderes israelitas que vivían en Galaad se pusieron de acuerdo y dijeron: «El que se anime a dirigirnos a luchar contra los amonitas será el jefe de todos los que vivimos en Galaad».